La Huasteca es una región multicultural que comprende la parte sur del estado de Tamaulipas, el norte de Veracruz, el oriente de San Luis Potosí, el norte del estado de Hidalgo, una porción del norte de Querétaro y una porción pequeña del norte de Puebla. En esta región, determinada no por lo político, sino por lo cultural, que tuvo como antecedente el antiguo reino de Huestecapan, donde forjó la cultura huasteca en la época prehispánica, conviven al menos 6 grupos indígenas que han dado identidad multicultural a esta parte del territorio nacional. Estos grupos, de acuerdo a la investigación de Julieta Valle Esquivel en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, forman parte de una unidad cultural con características similares entre las diferentes poblaciones indígenas que conviven en la región nororiental del país. Tonacatlapan, la región de tierras bajas, cálidas y fértiles donde se desarrolló la economía huasteca, fue llamada por los mexicas tierra de comida. Este territorio ocupa la franja costera del Golfo de México, representa tal diversidad que podría atribuírsele ese nombre a simple vista. La cultura huasteca se dedicó a la agricultura, practicando el cultivo temporal en extensiones de tierra quemada. De acuerdo a la temporada de lluvias, sembraron maíz, frijol, calabaza, chile, yuca, papas, nabos y frutos silvestres. Adicionalmente, la recolección de productos como la miel, sal, ostras de lagunas costeras y mariscos de las orillas del mar formaron parte fundamental de la economía huasteca, junto con la caza y la pesca como complemento alimenticio y para accesorios estéticos en rituales. No obstante, la alfarería y la artesanía fueron las actividades económicas que impulsaron el progreso de esta civilización. Rituales y ceremonias huastecas. Xantolo. El ritual de vida y muerte. Esta ceremonia cierra el ciclo agrícola y los vivos comparten sus productos con los muertos. Se celebra desde el 28 de octubre al 3 de noviembre. El 1 de noviembre se encienden velas a los niños y se les celebra con bailes y comidas. El 2 de noviembre es el turno de los adultos, dando por la noche la última ofrenda y deseándoles un buen regreso y descanso hasta el próximo año. La danza del maíz. Se celebra en honor a los dioses del trueno y de la lluvia, pidiendo buen clima para la cosecha. Se celebra con música de sonaja y flauta y con un tambor. Se realiza una danza previa al cultivo para poder augurar buenas cosechas en el año. La danza del gavilán. Se practica principalmente en San Luis Potosí. Los participantes, llamados voladores, se despliegan hacia Quichoa, el gran señor del sol. Esta festividad está relacionada con la fertilidad agrícola. La cultura huasteca se caracterizó por tener un gobierno teocrático, con la siguiente organización política: caciques, sacerdotes y militares en primera posición, nobles y guerreros, comerciantes y artesanos, y al final de la pirámide los agricultores. En esta cultura, el mando estaba en poder de los caciques, quienes gobernaban varios pueblos, y aunque no se relacionaban entre sí, unían fuerzas ante cualquier peligro o amenaza externa. El poder era hereditario, transfiriéndose a la muerte del cacique, siendo el sucesor el descendiente masculino adulto más cercano. Si el sucesor no llegaba a una edad madura, se nombraba un gobernador regente. En caso de no existir descendientes, se le hacía un pascol o indígena principal. De acuerdo a los hallazgos, el cacique practicaba la poligamia y sus cabezas eran anchas y alargadas, algo que conseguía de manera artificial. También este puñado de pueblos dispersos, gobernados por caciques, no llegaron más allá de ser simples señoríos. La religión en la cultura huasteca fue de carácter politeísta. De esta manera, adoraban dioses poliformos, es decir, figuras de hombres, animales y cosas. También se encuentran deidades relacionadas con las enfermedades, muerte, vida, danza, música, viento, tierra, agricultura, nacimiento, sol y luna. Entre los principales dioses se encuentran Tlazoltetotl, manifestaba a la diosa de las cosechas. Teteoinam representaba a la madre de los dioses. Xochiquetzal, que figuraba como la diosa del amor y de las flores.
Zipac, que era la deidad benéfica que les ayudaba enseñándoles acerca del cultivo del maíz. Ejecatl, que se presentaba como el viento del norte y traía lluvias, estaba muy ligado a Quetzalcóatl, y en los ritos de la Huasteca se centraban mucho en torno al cultivo del maíz, al trabajo y a la producción de la siembra. Dentro de la gastronomía huasteca podemos encontrar los moles del estado de Hidalgo. El mole indio, que es un guiso elaborado a base de chiles chino, ancho y criollo, ajo, cebolla y cominos. Se fríe en aceite y se añade un poco de caldo de pollo para incrementar su sabor. Se espesa con masa de maíz fresca y se condimenta con epazote. La carne que suele agregarse es pollo o guajolote. Para el mole de nopales, la salsa es elaborada con chile ancho, chino y chiltepín, ajo, y se espesa también con masa de maíz. Se aromatiza con epazote y comino. En ella, los trocitos de nopales y también huevos se estrellan en la salsa para que se cuezan allí. El estado de San Luis Potosí e Hidalgo comparten un guiso típico, el caldo huasteco. Este caldo es elaborado con gallina, aunque puede incluir otras carnes. Se sazona con jitomate molido, pimienta, clavo, canela y hierbas de olor. Suele incluir diferentes verduras y frutas como la zanahoria, el ejote, chícharo, calabaza, papa, chayote, col, perón, manzana, piña y plátano macho. Se acompaña con alguna salsa picante. Este es un guiso tradicional de la Huasteca potosina, pero también se prepara en la Huasteca hidalguense, donde se elabora con costillas de res y se añade una salsa de jitomate, cebolla, ajo y comino. Se le puede agregar también chayote, jícama, plátano macho, manzana y piña en trozos. Dentro de la dieta de la cultura huasteca podemos encontrar los atoles. En el estado de Hidalgo está el atole duro. Es un atole que se prepara tan espeso que al enfriarse se cuaja, es decir, queda duro. En la Huasteca hidalguense se prepara con masa de maíz, que se mezcla con miel de piloncillo y jugo de piña. Se deja especiar y se vacía en un molde para que cuaje. Se puede cortar en rebanadas. Este plato se considera un postre. En San Luis Potosí tenemos el atole agrio, preparada con masa de maíz fermentada, desleída en agua y hervida hasta que espesa. En muchas regiones del país, este atole conserva sus nombres provenientes del náhuatl, como xocoatole, todas haciendo referencia al sabor agrio y ácido de la bebida. Del vocabulario náhuatl, xococ significa agrio. Los tamales son parte importante de nuestra tradición y gastronomía, ya que se utilizan para celebraciones dentro de las diferentes culturas de todo el país. Para la cultura huasteca, tenemos el tamal huasteco. Este se desarrolla en San Luis Potosí. Es una preparación que incluye masa de maíz, se rellena con carne de cerdo deshebrada, cocida en salsa de chile ancho, se envuelve en hojas de plátano o de maíz y se cuece al vapor. Otra variedad se puede rellenar con palmito guisado en salsa de picante y es algo un poco más similar al zacahuil. Tamal de cuitones. Tamal elaborado con masa de maíz mezclada con frijol tierno y recién cosechado. Se envuelve en hoja de maíz y se cuece al vapor. Es típico de la Huasteca veracruzana, especialmente para Día de Muertos. Uno de los platillos emblemáticos de la cultura huasteca es el zacahuil. Es un tamal tradicional de la Huasteca veracruzana. Es de gran tamaño y se prepara con masa de maíz martajada y manteca de cerdo.